Buenos días, eh, mi, mi nombre es Claudio Barbeito. eh, Conmigo van a haber dos temas. Primero vamos a hacer una introducción al estudio del desarrollo, donde veremos los principales procesos que ocurren durante el desarrollo ontogénico y luego vamos a ver el desarrollo inicial de los mamíferos en una próxima semana. Eh, yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora voy a mostrarles el lugar de donde vengo. Y para mí, como siempre, es un placer ser convocado por la USPI. Lógicamente que es mucho más placer cuando uno puede, además de compartir estos temas con ustedes, pasear por Ibirapuera o caminar por la Paulista, eh, tomar una cerveza con mis amigos paulistas, pero sabemos que no podemos, nos tenemos que cuidar mucho, así que la forma de conectarnos va a ser esto. En la siguiente diapositiva van a tener mi dirección de correo. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, comentarios, lo que ustedes necesiten, si necesitan que les pase bibliografía, etcétera. Como les decía, yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Trabajo en la cátedra de Histología y Embriología, el laboratorio de Histología y Embriología Descriptiva, Experimental y Comparada. También soy investigador del CONICET, que es el instituto, o mejor dicho, el organismo más importante o más desarrollado de investigación en Argentina. Este viejo edificio es mi lugar de trabajo hasta marzo, obviamente, ahora es mi casa. Y para ubicarnos un poco antes de empezar eh, a hablar específicamente, cuando hablo para un grupo que no es de Argentina, sino de un país hermano, presento un poco qué es La Plata. Bien, primero, esta es nuestra facultad, una facultad muy abierta, una facultad antigua, de muchísimos años, la primera facultad de veterinaria del país, armada por edificios separados unos de otros, bien, donde se trabajan los distintos aspectos de la veterinaria, con hospital de pequeños y de grandes animales. Bien, pero La Plata es una ciudad muy particular porque es una ciudad nueva que está en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la capital. Esto es capital y esto es La Plata, 60 kilómetros. Bien. La Plata tiene algunas características, tiene una, un estadio que fue de los primeros estadios con este diseño moderno en Sudamérica, el Estadio Único. Tiene una catedral que nos gusta hasta los que no somos religiosos, porque es un edificio muy, eh, muy bonito, estilo neogótico. Y esto es una curiosidad porque esta foto fue tomada el 9 de julio del 2009. El 9 de julio es el día de la independencia en Argentina, pero fue el día que después de casi o un poquito más de 100 años, nevó en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, incluida La Plata. ¿Qué más tiene La Plata? Bueno, acá vemos la catedral, vemos los edificios principales, el Museo de Ciencias Naturales. Como La Plata fue creada como una ciudad cultural para la ciencia, fue creada a fines del siglo
XIX, o sea, es una ciudad relativamente muy nueva, tiene un observatorio astronómico y un museo de ciencias naturales muy importantes, además de la universidad. Era un objetivo de ser una ciudad para el conocimiento. Bueno, esto es una curiosidad que tiene una pequeña república que se llama República de los Niños, donde están todos los edificios en escala que los niños puedan entrar, las crianzas puedan entrar y salir y jugar a que es la casa de gobierno, el parlamento, etc. Bien. Y el diseño de esta ciudad es muy extraño, porque no es una ciudad como puede ser Buenos Aires o San Pablo, que tiene un diseño un poco al azar, sino que está diseñada previamente con diagonales que la atraviesan, como ven aquí, y muchos parques y plazas. Todo lo que ven verde son parques y plazas de diferente tamaño, pero prácticamente no podemos, nunca estamos más lejos de 5 o 6 cuadras de una plaza o de un parque. Bien, de noche los invito a que cuando se pueda vengan a visitarnos, una visita a Buenos Aires, se puede ir y venir en el día y conocer las cosas más llamativas. También La Plata tiene unos equipos de fútbol muy rivales, Gimnasia y Estudiantes. Estudiantes más famoso porque ha sido campeón del mundo y ha ganado la Libertadores varias veces. Una banda de rock muy popular, Los Redonditos de Ricota, que en Argentina son tan populares como Soda Stereo, que ha sido mucho más conocido en Latinoamérica. Y es el lugar donde nació la expresidenta y actual vicepresidenta del país. Una de las mejores que hemos tenido. Bien, entonces, ya presentados, nos vamos a introducir en los temas específicos nuestro, de nuestra clase. Y para introducirnos en los estudios actuales sobre el desarrollo ontogénico, es decir, el desarrollo que ocurre durante la vida del individuo, vamos a hacer un poco de historia para saber cómo llegamos al estado de conocimiento que tenemos hoy. Y la embriología, o hoy podríamos decir ya la biología del desarrollo, una ciencia más abarcativa que ha incluido a la vieja embriología, la embriología responde viejas preguntas e intenta dar nuevas respuestas. Pero las preguntas que se hace la embriología son preguntas que la curiosidad humana se hizo al principio de la historia. Inclusive hay preguntas que son de las primeras que nos hacemos a lo largo de la vida. Los niños preguntan, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo del huevo sale un pájaro? Bueno, eso que nos preguntamos desde el conocimiento cotidiano, se lo empezó a preguntar el ser humano desde sus inicios. ¿Y qué fueron las primeras cosas que se respondieron? Bueno, una de las primeras ideas que surgió fue la impregnación, donde no se relacionaba directamente al acto sexual con la concepción, con la formación de un nuevo organismo, sino que se decía que animales, espíritus, demonios o elementos como el fuego entraban a la mujer y eran quienes
generaban la gestación. Entonces, por ejemplo, no era lo mismo la impregnación por un león que por un ciervo, o por un demonio que por un espíritu benigno. Fíjense que hasta en la idea cristiana de la concepción de Jesús hay algo de esto. Obviamente que esto tenía alguna base. Pensemos el tiempo que tarda una mujer en manifestar los signos de embarazo desde el momento que se produjo el acto sexual. O además, la primera menstruación, o sea, el primer ciclo sexual de la mujer, empezaba mucho después, en algunos casos, de cuando empezaba la actividad sexual. Entonces, no era tan directo, inclusive muchas veces había etnias que creían que en los animales sí era sexo preñez, pero que en los seres humanos no era tan así. Obviamente que esta idea empezó a verse cuestionada a partir de que la observación y la reflexión fueron aumentando. Por ejemplo, en el año 1100 a.C., los chinos ya tenían claramente que la castración se relacionaba con la esterilidad. Bien, en la India ya se tenía idea de las diferentes formas en las que podía formarse un organismo en el siglo VI a.C., y ya tenía muy establecida la relación entre concepción y sexualidad. Pero como occidentales, nuestra historia y también la historia del conocimiento proviene de Grecia. Y en Grecia, Hipócrates, en el siglo V a.C., plantea el primer modelo conocido de cómo se forma un individuo. Sí, relacionado con el acto sexual, donde el semen del hombre se mezcla con lo que llamaban el semen femenino, que consideraban que era el flujo menstrual. Eso, por el calor del cuerpo, se desecaba, se solidificaba y ahí empezaba a formarse el nuevo ser. Aristóteles, que fue el primero que estableció hipótesis sobre muchas cosas, porque él estudiaba muchas cosas muy diversas y observaba muchas cosas diversas, clasificó los huevos, vio la placenta y el cordón, y él estableció que en ese proceso que había planteado Hipócrates, lo femenino era la forma y lo que él consideraba que era la chispa vital, lo que otorgaba la vida, lo daba el hombre. O sea, la mujer daba la forma y esa chispa vital la daba el hombre. Y él inicia un largo debate también, y el debate entre si es ya de inicio el, ya llamémoslo embrión, aunque quizás ese concepto todavía no estaba dado, idéntico o muy similar a un adulto chiquito o a un postnatal chiquito o pequeño, o
el proceso se va dando por una sucesión de partes. O sea que primero se forma una cosa, después otra. Esto es un debate que se va a retomar siglos después. Bueno, hay ideas muy diversas, por ejemplo, Plinio que decía que las animales parían en algunos casos. Él decía que él había visto una osa parir una pelota, luego con las patas moldear el ocesno. En realidad lo que estaba haciendo era rompiendo saco amniótico y saco lantoide, pero seguramente mirándolo de lejos vio eso. Bueno, Maimónides en el siglo XII, fíjense el tiempo que pasa desde los griegos hasta el siglo XII, empieza a cuestionar todo eso y dice, y empieza a cuestionar lo que pensaba la propia religión. Maimónides fue un famoso médico judío y dice, es muy extraña esta hipótesis de que un ángel entre a la materia y le otorgue vida. Y fíjense que estamos pasando desde Aristóteles o Hipócrates hasta Harvey, más de 2000 años, donde pasó la Edad Media con todo su oscurantismo, y en ese momento Harvey, que dice ex ovo omnia, que significa todos nacemos de un huevo, Harvey retoma un poco ese mismo modelo griego y es a partir de esa idea que empieza a generarse una de las discusiones más interesantes de la historia de la ciencia, que es la discusión entre preformación y epigénesis. La preformación significa que el individuo que va a nacer ya está en la gameta de uno de sus padres, fuera en el óvulo, para los ovistas como Bonnet, o en el espermatozoide para los animalculistas como Hershöcker. En el modelo extremo, a partir de ese pequeño moldecito, va a crecer el nuevo individuo. Y es una época donde se pensaba que no había límite pequeño para la materia, porque todavía no estaba la teoría celular y no estaba tampoco totalmente afirmada la teoría atómica. Entonces, se decía, la naturaleza puede trabajar tan pequeño como lo desee. Por el contrario, los epigenistas como Harvey o Wolf, que se basaban en la idea de Aristóteles de la sucesión de partes, consideraban que el desarrollo era un proceso que se iba dando paso a paso y que un paso dependía del anterior. Bien. Algunos consideraban que podía haber una combinación de ambos procesos, pero en general esto era una pelea importante, donde inclusive científicos como Wolf y Malpighi, Wolf era epigenista y Malpighi era preformacionista, estudiaron el embrión de pollo, los mismos embriones de la misma forma, y cada uno encontró apoyo a su propio modelo. Bien, había otras ideas, por ejemplo, algunos consideraban que el espermatozoide pudiera ser un parásito, y recuerden que el nombre que le dieron al espermatozoide originalmente era animálculo, y espermatozoide significa algo así como animaloides, o sea, algo que parece un animal de el semen. Bien. Como le decía, Malpighi fue uno de los primeros preformacionistas, pero también fue uno de los primeros que hizo una descripción exhaustiva
del desarrollo embrionario del pollo. Unos dibujos excelentes y que fueron base de estudios que se siguen haciendo todavía con el pollo como uno de los principales modelos para estudiar el desarrollo. Bien. Claro, todo esto puede empezar a surgir a partir que se desarrolla la microscopía y uno de los primeros microscopistas fue Anton van Leeuwenhoek, un holandés que vivió, como vemos, mucho, pero que desarrolló sus trabajos más que nada en el último cuarto del siglo XVII, que como hobby pulía lentes y desarrolló estos pequeños microscopios. Esto es un microscopio que se ponía en el ojo. Parece un pequeño violín. Y con esos microscopios, este señor descubrió un montón de cosas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, o sea, leucocitos, eritrocitos. Y también fue uno de los descubridores de los espermatozoides. Dibujaba todo. Y como no era un científico reconocido, al principio nadie le creía nada. Pero luego se demostró que sus observaciones eran muy ciertas. Las bacterias, los protozoos, fueron por primera vez descritos por este comerciante holandés que no era reconocido por la comunidad científica porque no hablaba latín. Bien. Y el otro codescubridor del espermatozoide fue Hartsoeker, que Hartsoeker desarrolló en 1694 este esquema. ¿Qué es esto? Un espermatozoide. Imagínense, para la época, con esos microscopios que veían muy bien la forma del espermatozoide, pero claro, en vez del núcleo, imaginaban este pequeño hombrecito, fíjense, con la cabeza muy grande, como un bebé, obviamente, como un feto, y claro, para el pensamiento de la época era más fácil imaginar, o para el conocimiento de la época era más fácil imaginar esto que las moléculas de ADN unidos a proteínas y todo lo que sabemos hoy que hay en el núcleo. Esta lucha entre preformación y epigénesis va permitiendo que la embriología empiece a desarrollar como ciencia. Y empiezan a incorporarse conocimientos y conocimientos. Los alemanes en el siglo XIX hacen un avance enorme, siglo XVIII y XIX, hacen descripciones muy, muy importantes, por ejemplo, los arcos branquiales, las notocordas, se empieza a ver cómo interactúan los órganos, la discusión preformación-epigénesis continúa, y llegamos a este señor, Ernst von Baer, que es el primer gran embriólogo comparado. Von Baer demuestra que en un primer momento los embriones de distintos animales son muy parecidos. Fíjense las similitudes entre el embrión de un pez y el embrión humano en cierto momento. Luego siguen siendo muy parecidos todos los mamíferos y en estadios más avanzados se van separando. Estas ideas fueron fundamentales para el darwinismo, especialmente a partir de Haeckel, que fue quien realizó este dibujo, que no es el de von Baer, que era más o menos parecido. Bien, von Baer generó una serie de leyes para entender el desarrollo. No nos vamos a detener en ellas, pero básicamente lo que dicen es que en un embrión primero aparecen las características más generales del grupo y luego aparecen las más específicas. Por ejemplo, en un embrión de cualquier tetrápodo, un ave, un mamífero, un reptil, un anfibio,
van a aparecer muy temprano los 4 miembros y, por ejemplo, si es un ave, van a aparecer después las plumas, que es algo más específico de las aves. Bueno, no nos vamos a introducir en detalle en esto. Una cosa importante que dice von Baer es que el embrión de una especie dada pasa por estadios similares a los que pasó un embrión de sus antecesores, en esa época se hablaba de animales inferiores, y luego se aparta de ellos. Y que no es que un embrión se parezca a los adultos de sus antecesores, sino que se parecen todos los embriones cuando empiezan a formarse. Bueno, básicamente un resumen sería esto. Bien. Ya más cerca de del fin del siglo XIX, empieza a desarrollarse la embriología experimental. Y se empieza a considerar que hay dos tipos de huevos. Huevos en mosaico y huevos regulados. Los huevos en mosaico como que ya tienen establecido las partes que van a dar origen a los distintos sectores del cuerpo. Wilhelm Rux, en 1888, hace este experimento para demostrar que los huevos eran en mosaico. Toma un huevo fertilizado de rana, rompe cuando tiene un estadio de 2 células con una aguja, mata una aguja caliente, mata una de las células, ¿y qué pasa? Obtiene medio embrión, que plantea Rux que en esta mitad estaba o sea que cada mitad del embrión podía formar exclusivamente el tejido de esa mitad. Ya estaba preparado qué cosa se iba a formar a partir de cada uno. Driech, en 1892, utilizando huevo de erizo, considera que hay otros huevos que están regulados, que pueden compensar una pérdida. ¿Qué hace Ruch? ¿Qué hace Driech? Perdón. Toma un embrión de 2 células, esto sería lo normal, acá se formó la larva de erizo, y él en el embrión de 2 células separa una de las células. ¿Y qué obtiene? Un embrión igual, pero más pequeño. Entonces, en ese momento se plantea, hay huevos de una forma y huevos de otra. Pero si vemos, este experimento, que se considera el experimento en el que surge la embriología experimental, tiene un error enorme. ¿Cuál es el error enorme? Que no se saca la célula muerta. A esta célula se la mata y no se la saca. Y esta célula muerta no permite que este lugar pueda ser ocupado, que esto pueda ser reemplazado. Posteriormente se repitió este experimento, pero sacando la célula como hizo Driech en el erizo en la rana y se obtuvo un embrión completo. En mamíferos, yo puedo hacer esto en embriones de hasta 8 células o más según la especie. Y cada célula que separo desarrolla un nuevo individuo, un individuo distinto. Obviamente que son todos clones, porque genéticamente son idénticos. Sin embargo, si se hubiera tomado, por ejemplo, un huevo de insecto, ahí sí el modelo de Rux, el modelo de mosaico, hubiera sido válido. Entonces, con esto que se demuestra que en un momento muy temprano del desarrollo, el embrión puede compensar la pérdida de partes. Más adelante, no.
Bien. En esta época se hicieron muchos experimentos con coloraciones vitales también, que hoy se siguen haciendo, lo que pasa que hoy las marcas son fluorescentes o de inmunistoquímica, pero originalmente eran con colorantes vitales que permitían ver una célula después hacia dónde migraba y poder ver entonces los movimientos celulares en los embriones. Bueno, y estos experimentos continuaron durante el siglo XX. Por ejemplo, estos son los experimentos de quimeras de codorniz y pollo, donde en un embrión de pollo se le reemplaza alguna célula por células de codorniz, en un embrión muy temprano. Y las células de codorniz tienen algunas diferencias en el núcleo, en el embrión. ¿Y acá qué se hizo? Se le introdujo en la cresta neural de un embrión de pollo células de codorniz. ¿Y qué pasó? Cuando migraron esas células de la cresta neural, se vio que migraban no solo al sistema nervioso periférico, como se creía antes, sino a otros lugares como el esqueleto facial. Así se demostró que parte del esqueleto y de los tejidos conectivos de la cabeza son del viscerocráneo, especialmente son formados por células derivadas de la cresta neural. Esto es un pollito que tiene parte de codorniz. Todo lo que deriva de la cresta neural es de codorniz. Acá estamos en la década de los 70. Bien, y en el siglo XX la embriología empieza a crecer, apoyada por la genética. Y empieza este señor Hans Spemann, a principios del siglo XX, a realizar algunos experimentos donde empieza a ver que si se hacen ciertas modificaciones el embrión, se empiezan a perder partes en la vida postnatal. Por ejemplo, él trabajó mucho con embriones de anfibios. El cristalino del ojo sabemos que es, en el ojo hay procesos donde una célula, o mejor dicho, un tejido lleva a formar el otro por mensajes, luego lo vamos a explicar. Si él, por ejemplo, sacaba una de las cúpulas ópticas, que son las que van a formar después a la retina, en uno de los lados la sacaba, no solo no se iba a formar retina, lo que era obvio, porque sacaba al tejido que era la base de la retina, sino que tampoco se iba a formar cristalino. O sea que había un mensaje, que obviamente no se sabía en ese momento cómo ocurría, por el cual la retina le decía al tejido, tenés que transformarte en cristalino. Si no había esa cúpula óptica que después iba a ser la retina, tampoco había cristalino. Spemann sigue trabajando y junto a su discípula Mangold, en 1924 realizan un experimento fundamental que genera el concepto de organizador. Mangold muere inmediatamente en un accidente inmediatamente después de ese experimento. Mangold era el tema de su tesis doctoral, esto que después le valió a Spemann el premio Nobel. ¿Qué fue lo que hizo Spemann y Mangold? Hicieron Spemann y Mangold. Labio dorsal del blastoporo, que es una parte del embrión de anfibio que se pensaba que era fundamental para organizar todo el cuerpo. Sacan el labio dorsal de una especie, de un huevo, perdón.
y lo introducen en otro. Por lo tanto, este nuevo embrión va a tener dos labios dorsales. ¿Qué se consiguen? Dos larvas, dos renacuajos, fusionados en su vientre. Todo lo dorsal y lateral está duplicado. Bien, cuando años después esto se repitió en un embrión de pollo, pero tomando lo que se conoce como nodo de Hensen, que ya vamos a ver lo que es en próximas clases, se forman dos embriones. Entonces, ahí estaba claro que un tejido era capaz de generar mensajes para organizar a todo el embrión. Otros experimentos muy importantes son los experimentos sobre afinidad selectiva, donde se ve que el desarrollo no involucra solo diferenciación de tejidos, sino también organización. La organización permite que se adquieran esas disposiciones multicelulares típicas de los órganos. Y ya muy temprano se habían hecho los experimentos en que se separaban las células de dos, eso se hizo en las primeras décadas del siglo XX, se hicieron los experimentos donde se separaban células de esponja y de dos esponjas de especies diferentes, y cuando se las reunían empezaban a unirse entre ellas. Eso está demostrando que las células de una especie de esponja reconocían a otras. Pero Townes y Holzwetter en mediados del siglo XX realizan estos experimentos con embriones de anfibios donde disgregan diferentes tipos celulares, por ejemplo, células epidérmicas y células de la placa neural. Las separan todas, las separan todas, las separan todas, y después las ponen todas juntas mezcladas, como si barajaran las cartas en el juego de naipes. Fíjense, al principio se reagrupan de una forma totalmente azarosa, pero luego se reagrupan de forma tal que las células epidérmicas quedan por fuera y las células neurales quedan por dentro. Esto se repitió con, por ejemplo, con el cartílago embrionario o una serie de tejidos y dieron resultados muy similares. Entonces, en ese momento sabemos también que para el desarrollo es fundamental que las células se reconozcan entre sí. Y por esa época más o menos, estos dos señores, Watson y Crick, publican su modelo para comprender la estructura del ADN, que permite entender cómo el material genético se duplica y cómo ocurre la continuidad, la herencia entre padres e hijos. Bien, esto lo vamos a pasar un poquito, pero lo que es importante es ver que en ese momento la genética se incorpora muy fuertemente a la biología del desarrollo, que surge justamente por esta combinación de la embriología con la genética. Y podemos decir que el gran experimento precursor de la biología del desarrollo lo realiza este señor, el mismo muchos años después, John Gurdon, que realiza su experimento en 1962 aquí y gana el premio Nobel en el 2012, 50 años después. ¿Qué es lo que hace John Gurdon? Bien. Él toma células de... Él trabaja con dos cepas distintas de rana. Una clara y una oscura. Toma el huevo de una rana de la cepa clara. Lo destruye con radiación.
O sea que queda un huevo sin núcleo, citoplasma. Entonces, toma una célula, originalmente fue de intestino, después lo repitió con piel, pero originalmente eran células del epitelio intestinal, de la otra cepa de rana, le saca el núcleo, introduce este núcleo en este citoplasma, entonces obtiene un huevo que tiene el citoplasma de la cepa de rana A y el núcleo de la cepa de rana B. Bien. Desarrolla. ¿Y qué es lo que desarrolla? Una rana similar o idéntica, un renacuajo idéntico a un renacuajo de la cepa B. Bien, después de perfeccionar muchos años esta técnica, se pudo llegar a obtener una rana adulta. ¿Qué es esto? La clonación. Lo que muchísimos años después va a ser el experimento en el que Wilmut crea la oveja Dolly, es poder perfeccionar esta técnica para poder aplicarla a mamíferos. La clonación de mamíferos está basada en este experimento, que nos da algo muy importante. ¿Qué es lo que nos dice? Que todas las células, o casi todas las células, tienen el mismo material genético. Entonces, lo que varía es la expresión de los genes. Esto va a ser, la confirmación de esto es importantísimo porque más allá de que ya se conocía que la información genética estaba en el ADN, este es el momento en que se empieza a ver cómo esa información genética se transcribe, cómo está ese dogma que plantea justamente Crick de ADN, ARN, proteína, que luego se ve que empieza a tener sus excepciones, pero que hay algo que lleva del gen al ARN y a la proteína y que hace que una célula pueda ser distinta a otra. Esto es una verdadera revolución para la biología y es la base para que surja la biología del desarrollo, que trata de ver cómo ese programa genético que está, digamos que, escrito como un código en los genes, se despliega en un programa de crecimiento. ¿Y se acuerdan de epigénesis y preformación, o preformación y epigénesis? Bueno, vemos que los dos tenían un poco de razón. La preformación, porque estamos de algún modo preformados en una información que está en código en nuestros genes. Pero esos genes se leen por un mecanismo epigenético, donde hay pasos sucesivos, y si no ocurre un paso, no se dan los demás. Durante esos pasos, ese material genético puede inclusive ser leído de diferentes formas. Entonces, no todos son los genes. Bien. Durante la última mitad del siglo XX, o las últimas décadas del siglo XX, la biología del desarrollo empieza a ver toda su complejidad y empieza a ver que es imposible estudiar, un poco eso ya se había visto antes, que era imposible estudiar la embriogénesis de todas las especies y se habían ya tomado especies modelo, por ejemplo, pollo, anfibios, pero a partir del que la genética se incorpora a la embriología y junto con otras ciencias forman la biología del desarrollo, se ve que se empieza a profundizar el conocimiento de modelos. Y hoy, algunos modelos como el anfibio o el Amphioxus ya se utilizan muchísimo menos y son los principales modelos para estudiar el desarrollo. Caenorhabditis elegans, un
nematode que tiene un número de células fijo, pequeño nematode de la Tierra, pero muy utilizado porque se puede determinar el destino de cada célula y que son siempre las mismas. Drosophila, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que originalmente había sido estudiado mucho por los genetistas alrededor de 1920-1930 y que luego del surgimiento de la biología del desarrollo, o mejor dicho, que contribuye plenamente al conocimiento de la biología del desarrollo y en muchos casos fue el primer modelo para estudiar las cosas. Eso vamos a ver después algunos ejemplos. Bien, el anfibio es reemplazado por un pez, Daniorerio, el pez cebra. El pollo sigue siendo un modelo, Galugalu sigue siendo un modelo importante para estudiar debido a que es un vertebrado, un ave, que en algunos aspectos tiene mucho más parecido con un mamífero, en muchos aspectos, que un pez o que un anfibio, pero que al ser ovíparo es mucho más fácil de estudiar. Y el siguiente modelo es el ratón Musculus, que es un mamífero que si bien tiene unas particularidades reproductivas que hacen que se puedan cuestionar algunos aspectos de su uso como modelo, es pequeño, fácil de criar, con una gestación muy corta y barato, ocupa poco espacio, tiene muchas crías. Bueno, todas esas ventajas hacen que hoy conozcamos mucho de estos modelos. Pero es importante que siempre pensemos que estos son modelos, que luego se va a tener que estudiar especie por especie. Bien. Y esos modelos nos permiten conocer porque existe e integrar conocimiento porque existe algo que es la continuidad evolutiva de la vida. Todos los seres vivos tenemos un origen común y fuimos surgiendo por modificaciones a lo largo de la evolución y eso hace que muchos de los genes que nosotros tenemos tengan su homólogo en el ratón y también lo tengan en la mosca. Entonces, mucho de lo que sabemos sobre nuestra propia genética del desarrollo surge a partir de haber conocido a Drosophila. Bien, vamos a... entonces, ya llegamos a conocer cuál es hoy el estadio de la biología del desarrollo y ahora vamos a empezar a ver el desarrollo tal cual la ciencia lo entiende hoy. Vamos a detenernos entonces unos minutos